La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Levantemos una oración para ponernos en su presencia, para llamar la atención del Dios eterno y para que su mirada bondadosa se pose sobre nosotros, como Él lo añora día a día. Oremos. Omnipotente Dios y Padre Celestial, la gloria, la honra y la alabanza te pertenecen. Por ello, en esta hora, como hermanos y como tus hijos, integrantes de tu maravillosa familia, nos congregamos en torno a tu altar, oh Dios, a tu trono, para contemplarte y oír las razones de tu boca. Sabemos que tú eres quien tienes la verdad y la cual necesitamos para vivir en este planeta. Muchas gracias, Padre, por escogernos, llamarnos, comprarnos y adherirnos y acercarnos a tu pecho, como en esta hora, Señor, lo haces. Por el nombre de Jesús, por nuestra fe que nos regala tu Santo Espíritu y en el nombre poderoso de tu Hijo. Gracias, Señor. Bendito seas por cada oyente que se adhiere a esta meditación bíblica, escritural, sagrada. Amén. Llegamos a la sexta cosa que el Señor aborrece y que por lo tanto debemos velar porque los integrantes de la familia lo evadan y por el contrario practiquen lo bueno. En la familia entonces, como sexta cosa que debemos abominar, porque Dios abomina, desprecia horrendamente, dice el versículo 19 de Proverbios 6. Proverbios 6, 19. El testigo falso que habla mentiras. Amados, este es el sexto punto, la sexta cosa que aborrece Dios y que debemos practicar entre los cónyuges como un modo de vida y que debemos enseñar a los hijos día a día y que debemos exigir en el seno familiar a todos los integrantes como un principio sustancial de convivencia, para que cuando, en el caso de los hijos, estos salgan al mundo, la sombra del Altísimo les acompañe siempre. Y sexta cosa es el testimonio falso. Dios aborrece, dice, el testigo, es decir, la persona que miente acerca de otra. Tendemos por esa herencia maldita de Génesis 3, tendemos a mentir respecto a otros. Aumento, sea por o disminución de la realidad, porque la mentira es sutil. Quitar o poner es mentira. Quitar o añadir, exagerar o menospreciar algo, verlo desde el aspecto ínfimo, se sale de la realidad, es mentira. Se miente acerca de alguien o de algo. O exagerar, aumentar, eso es mentira respecto a otros. Y dice allí que eso le molesta al Señor. Pero lo más grave es que le produce desprecio. Y según la redacción del versículo, no desprecio a lo que dijo, sino desprecio a la persona. Dice que el Señor aborrece al testigo falso. Es muy doloroso que una persona mienta respecto a otra. En varias ocasiones el Señor dice que detesta el chisme y respecto a otros, y obviamente, y mucho más la calumnia, que añada o quite, que exagere, nada más que por el puro prurito de menoscabar a una persona, que tergiverse lo que dijo, que
dé a entender que el otro hizo o no hizo para que los oyentes lo desprecien, se alineen con su propia amargura, cuando eso no fue así. Tomar palabras, descontextualizarlas de situaciones, de circunstancias o de personas. Hay un montón de situaciones en donde se dicen cualquier cantidad de palabras que salidas de ese contexto, dichas afuera, son otra cosa. Son otra cosa. La misma palabra groserísima llamada comúnmente el madrazo. Hay madrazos de madrazos. Hay quienes lo pronuncian con odio mirando al otro. Tal por cual. Y dicen la palabrota. Esa misma palabra, escrita con las mismas letras, pronunciada de la misma manera, cuando, por ejemplo, alguien se pega un machucón, ¡ay!, y dice la misma palabra, no es la misma palabra, pero sonó igual, se escribe igual, se dice igual, pero no es igual. No es lo mismo el tal madrazo en un momento de ira porque el uno le quitó el carril de su carro al otro. No es lo mismo que esa misma palabra dicha, repito, porque se le cayó un plato al piso. Pero es la misma, no es la misma. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? Hermanos, esto es muy sutil. Yo mismo he sido víctima de cosas baladíes que he dicho en circunstancias. Muchas veces yo tiendo a ser por naturaleza cercano con varones y con damas y de confianza, de dichos. Desde niño fui bueno para echar chistes, para molestarle la vida y pasar ratos agradables, para interactuar, y la gente siempre le agradó. Entonces muchas veces toco la persona, nunca he tenido problemas, la gente le agrada y quiere estar conmigo. Desde que estaba en el colegio, en la universidad, todos celebraban, y en el cristianismo muchas veces pasa eso, y doy confianza. Pero cuando se enervan, cuando se han enervado por otras cosas, por intereses malsanos de ellos, porque no se les suple el egoísmo o el egocentrismo codicioso, muchas veces económico, en fin, entonces recuerdan esas palabras, las descontextualizan y luego dicen: Román es esto, aquello y lo otro, y dijo esto, aquello y lo otro. Una frase simple de te quiero mucho, qué lindo que estés con nosotros, yo te aprecio mucho, eres parte, y yo por chistoso, eres parte de mi corazón. Hay frases que a veces digo yo por chiste: ¿qué haría yo sin ti? Eso lo digo públicamente. Entonces lo convierten en algo tenebroso y dan dañado mi imagen diciendo que soy aquello, esto o lo otro. He sido catalogado como el profeta, y el profeta como alguien malvado, impuro, malicioso, acosador. ¿Qué no han dicho? Y yo he quedado sorprendido. Y yo digo: Señor, tú sabes que no, ni pretendí, ni pensé, ni he invitado, ni llamado, ni en absoluto, ni me he acercado, ni he rozado, nunca. Y varias veces, cuando se amargan contra Dios, porque el problema es contra Dios, entonces se amargan contra la iglesia, entonces se amargan contra ti. Y calumnian, y logran dañar a gente débil, a gente, claro, el diablo ubica gente confundida, gente débil y gente no convertida. Porque una persona convertida descubre en el espíritu que eso no viene de Dios. Pero se valen de la gente que no se ha acercado demasiado al Señor, que está en formación, y fácilmente la contaminan, como hizo el querubín protector con cuando cayó con los ángeles que Dios le había entregado. ¿Qué hizo el querubín protector con los ángeles que Dios le había encomendado? Los contaminó, los envenenó, les mintió, los apartó de Dios y los convirtió en demonios. Gente, ángeles que no eran de él,
Y eso lo he vivido en carne propia 2, 3 veces. Les he encomendado gente a personas. Les he dado la oportunidad. Llegan a la iglesia como nada. Sencillos, ignorantes, torpes, algunos oscuros, manchados, hasta inmundos. Entonces yo, por pura misericordia, los he acercado, los he formado, les he aconsejado, les he enseñado y los he levantado y les he encomendado ministerios. Entonces, cuando se rebelan porque no tienen, y luego lo expresan, dinero, posición, posesiones, entonces se vienen contra mí. ¿Y qué hacen? Lo mismo que hizo el querubín cuando se volvió diablo. ¿Saben qué hacen? Se llevan la gente que yo les encomendé. Todas las veces, el que se va endemoniado, rebelde, necesariamente contamina, envenena, arrastra, mancha y destruye vidas. He visto cómo los que lo siguen pierden la fe. ¿Cuánta deuda tienen ante Dios? No he dicho una palabra. Me he quedado quieto, esperando que Jehová Dios, el guerrero, el dueño de la obra, el que siembra y el que defiende, que ese, como guerrero, actúe con su espada y les destruya como está escrito. Porque dice el Señor, yo aborrezco a los que hacen eso, a los que calumnian, a los que entonces manchan y dañan a otros, de mentes débiles, de corazones inmaduros, y se los llevan como león se lleva a su presa. Amados, cuidémonos de no dañar a los demás con la lengua. Enseñemos en nuestras casas a hablar verdad de la gente, a no añadir ni quitar nada entre hermanos, entre esposos, a no añadir palabras ni ideas, a no utilizar la calumnia soterrada, sutil, a no hablar del ausente cosas negativas, a enfrentar a la persona con la palabra de manera clara, a preguntar oportunamente qué quisiste decir, oportunamente, tener la humildad y la grandeza para preguntar qué me dijiste, qué quisiste decir y dar nuestra opinión. Solo los humildes hacen eso. Los soberbios dicen mejor no aclaro, no hablo, no me comunico. Me llevo el cáncer de la duda, de la malicia, del juicio. Hermanos, seamos transparentes, sencillos y humildes y preguntemos en vez de añadir o quitar, porque hay 6 cosas que aborrece el Señor, que odia, y ese es el testigo falso. La sexta cosa es el testigo falso que habla mentiras acerca de otro. Muchas veces uno ve que reemplazan supuestamente al Espíritu Santo. Hablan hasta de los pensamientos de uno. Él quiso decir, él pensó, y lo definen a uno, el peor de todos los pecados, el pecado de Satanás. Lo definen. El rebelde define a la víctima. El diablo definió a Dios. ¡Qué atrevido! ¡Qué atrevido! Seréis como Dios. O sea que él sabía cómo era Dios. Le dijo a Adán y Eva. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Cuando una persona define a la autoridad, comete el peor de todos los pecados. Es el pecado contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. Es uno de los visos de ese pecado, definir la autoridad. Y lo definen a uno. Él es, él hizo, es que él es aquello, lo otro, lo por aquí y lo por allá. Y dice el Señor, te odio, odio a esa persona. Muchas veces, no pocas, la palabra la digo a conciencia, muchas veces, repito, en mis 43 años de vida cristiana activa, de ministerio activo, porque desde el primer día evangelicé y no he parado, enseñé y no he parado, no he tenido baches. Muchas veces me han dado la espalda gente querida, gente cercana, sin yo haberles hecho absolutamente cosa alguna, ningún mal. Se van haciendo, diciendo, arrastrando, contaminando, poniendo mi nombre por el piso. Y entonces yo me he arrodillado frente al Señor y siempre me da el mismo pasaje. El de aquel cuando Samuel le preguntó a Jehová Dios, Señor, Israel está haciendo esto, está desechando mi consejo. Yo les dije que no pidan rey
Y entonces el Señor le dijo, no es contra usted, Samuel, no es a ti a quien te están desechando, a quien están atacando o desatendiendo, es a mí, no te pongas de víctima, yo respondo por ti, tú lo sabes, yo te sostengo, te ilumino, te engrandezco, a ellos los voy a destruir, no te metas ahí, déjelos que hagan eso, son instrumentos de Satán, déjalos. Ellos no saben que es contra mí, pero se los voy a demostrar. Lo van a descubrir con dolor, ellos y los suyos. Que me atacaron fue a mí, no fue a usted. A quien te desoyeron, te despreciaron. Siempre me muestra eso el Señor. Entonces descanso. Y van y vienen y me vienen a decir que hicieron, que dijeron, que me atacaron. Pastor, te atacan y dicen barbaridades de ti. Y otra vez el Espíritu Santo me recuerda eso. Y yo digo, Señor, es contra tu rostro. Cada palabra que digan es contra ti, Señor. Y me arrodillo y lo alabo. Y ahí mismo el Señor, estoy recibiendo esos improperios de ellos. No es contra ti, es contra mí. Ya verán. He visto, hermanos, hasta muertos. Han muerto. Hace 11 años alguien me enfrentó con una violencia y una rudeza. Más joven que yo, más joven, con una rudeza y con amenazas. Y yo en silencio. Y dijo, voy a sacar 100 personas de la iglesia. Y yo no dije una sola palabra. El Señor adentro me repetía, todo eso es contra mí, sépalo. No es contra ti, no se meta. Es contra mí, es contra mi rostro. Y amenazó y dijo que iba a atacar la iglesia, que la iba a acabar junto con un abogado. Hermanos, el Señor me dijo, no mueva un dedo, cierre la boca, es contra mí, yo lo estoy oyendo y lo estoy viendo. Y con qué pechotonería salió y se fue, llamó a tanta gente y se la llevó, porque la gente es así, así como ama, odia, con cuentos y con chismes. Los mismos que le dijeron a Jesús, Hosana en los cielos, bendito el que viene en el nombre del Señor, y ponían plantas a los pies. Cuando él entró en el pollino sobre Jerusalén, las multitudes lo adoraban, lo alababan, le cantaban, lo exaltaban. Esas mismas multitudes y no otras, una semana después dijeron, mátenlo, crucifíquenlo. Sí, amados, eso lo he vivido. Esos mismos que me amaban y que aquí disfrutaron de que yo les ministrara, a todos los bauticé, a muchos de ellos los casé, les serví, les enseñé. Ellos dijeron con sus bocas que nunca habían aprendido tanto como aquí. Esos mismos oyeron la calumnia y se fueron. Ese que promovió eso, el Señor me dijo, tú vas a ver lo que voy a hacer con él. ¿Saben lo que pasó? Murió antes de tiempo. Murió, le dio una enfermedad y la familia dijo, no, eso le pasa, que no vayan a decir allá que esta enfermedad le dio por eso. El Señor nos mostró que lo va a levantar. Al otro día murió. El Señor me habló. No se alegre de eso, porque eso fue contra mí, esa herida fue contra mí y esa acción es mía. No te metas, ni a favor ni en contra. Así que no te alegres. Amados, la calumnia, máxime hacia una autoridad, hacia los padres, a las madres, a los hermanos, a los jefes, o aún entre nosotros, el hablar de otro con falsedad puede atraer quiebras, pérdidas, cierre de oportunidades, salud y muchas veces pérdida de la vida. Por ello el Señor dice, aborrezco a aquel testigo falso, a la persona, amados, a la persona la aborrece, que habla de otros, y máxime si son mentiras, a través de cosas infladas, amañadas, disminuidas a propósito o exageradas a propósito. Es tan peligroso. 6 cosas aborrezco y esta es a la persona. Odio al que abre la boca para hablar mal de otro. Tengamos cuidado y en el seno de nuestros hogares, en el seno de nuestras casas, no admitamos palabras añadidas o disminuidas acerca de persona alguna, jamás.
Oremos. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Jesús por enseñarnos a ser como tú, oh Dios, por revelarnos que tu carácter es santo, 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 y que solo hasta que seamos parecidos a ti podremos disfrutar de tu gracia, amistad y bendición. Bendigo a los hogares y a los representantes de los hogares que escuchan. Y te ruego, Padre, por el Espíritu Santo, que les dé sabiduría y virtud para vivir esta verdad como un modo de vida allí donde ellos conviven, para que tú puedas sentirte cómodo en medio de sus pasillos, de sus habitaciones, y esparza el perfume de tu presencia y la grandeza y la riqueza de tu poder. En el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.